Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a revisar la situación financiera, cómo está la economía en nuestro país, las grandes proyecciones que se tienen en los últimos días con un eventual pacto por Honduras, un diálogo en el cual el sector privado y el gobierno buscan la generación de empleo como acción básica para el desarrollo del país. ¿Qué visión tienen hombres de finanzas? El doctor Hugo Noé Pino, un reconocido hombre de las ciencias económicas, al igual que el doctor Walter Romero, financista y economista de la zona norte del país. Bueno, en principio, se aprobó recientemente el presupuesto de la República. ¿Qué vigilancia se va a mantener para que la inversión pública finalmente nos saque a flote y no estemos con números que al final del año 2023 nos generaron muchos comentarios con desagrado para la población hondureña? Arranco con usted, doctor Pino. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, mi estimado amigo, y lo mismo para Walter. Inicialmente me gustaría hacer dos consideraciones importantes, Chendo, alrededor del presupuesto general de la República, que ha sido recientemente aprobado por el Congreso Nacional. Y la primera de ellos es que hay que distinguir claramente entre lo que es la administración central, o sea, el gobierno central, y lo que es el resto del sector público, como se le llama la administración descentralizada. ¿Por qué? Porque el 82% de los ingresos de la administración descentralizada son ingresos propios y más bien reciben transferencias la administración descentralizada del gobierno central. Entonces, donde se cobran los impuestos y donde se distribuyen estos recursos entre las diferentes secretarías es efectivamente en el gobierno central. Una segunda consideración que me gustaría hacer es la fuerte limitación que, además de otras rigideces que ya tiene el presupuesto general, impone el servicio de la deuda. Si tomamos en cuenta lo que ha sido aprobado para el gobierno central, 248.000 millones de lempiras, solo en deuda vamos a pagar 55.000 millones de servicio de la deuda. Esto es alrededor de un 22% de ese presupuesto, lo cual obviamente limita partiendo de la base de que salud tiene 29.000 y educación 40.000 y la Secretaría de Infraestructura y Transporte 12.000. Creo, Chendo, que en general, haciendo una evaluación general del presupuesto como fue aprobado, podemos destacar tres cosas. Primero, que cumple los objetivos establecidos en el programa de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en donde se prioriza sectores como el de infraestructura, que apoya el crecimiento económico, sectores como el social para reducir los niveles de desigualdad y llevar a aquellos sectores alivio en la situación económica del país, eh, un, una parte importante del presupuesto para incentivar la producción en diferentes áreas como el sector agropecuario, como el sector de la industria de la construcción, etcétera, y también el aspecto de seguridad. Creo que hay un elemento que vale la pena destacar en función de la pregunta, Chendo, es que la ejecución presupuestaria en el 2023 mejoró sustancialmente en comparación con lo ejecutado en el 2022, que por diferentes razones que se pueden señalar, pues no fue satisfactorio. Y en esta situación, casi el 91% del presupuesto fue ejecutado en términos globales. Y en el caso de la inversión pública, que es lo que más interesa, la inversión social también alcanzó un porcentaje más arriba de los 90%, mientras que la inversión productiva, esta se quedó alrededor del 75-78%. Así que sabemos que este año va
a ejecutarse con mayor rapidez en los diferentes niveles de inversión que tiene establecido, y creo que es una contribución muy importante del gobierno a la creación de empleo. Recuerde que cuando se hacen carreteras, hospitales, puentes, hay que contratar firmas privadas que ejecutan estas obras y quien a su vez demandan materiales de construcción, etcétera. Solamente para la Secretaría de Infraestructura y Transporte el aumento es de alrededor de 5.700 millones de lempiras, lo cual va a hacer un aporte importante. También tienen incrementos importantes de educación, 2.600, salud, 2.500, seguridad, 1.000 millones, SEDECOAS, que es quien ejecuta obras eh, eh, de abastecimiento de agua en el país, tiene un aumento de 850 millones aproximadamente, y en realidad este presupuesto está enfocado a las principales áreas que la presidenta Xiomara Castro ha determinado como prioritarias. Muy bien, Walter Romero, usted fue miembro de la Comisión de Finanzas también en el Poder Legislativo, y me quiero quedar, ya después vamos a desarrollar estos otros elementos que enfocaba el doctor Pino en el área de la infraestructura, donde se busca la generación de empleo con mucho mayor dinamismo este año, el tema de la deuda pública, pero me llama la atención el componente social. ¿Se están midiendo realmente los impactos de beneficio cuando se están trasladando una serie de apoyos que en algunas áreas algunos de ustedes han pedido la revisión del caso por cuanto esos impactos no llegan en los términos que en un principio se fijan en los documentos de este caso del presupuesto de la República? ¿Cómo hacerlos más dinámicos? Bueno, aquí hay que ver varios puntos y varias variables. Por ejemplo, en el caso de la ayuda social, por ejemplo, tenemos el programa de Red Solidaria con 4.729 millones, que prácticamente se mantiene con el presupuesto que se tenía el año anterior. Es más, se reduce alrededor de unos 162 millones, y tenemos el programa de acción social de un poco más de 1.699 millones de lempiras. A mí me parece que estas partidas sí deben ser importantes en cualquier gobierno que se establezcan. Sin embargo, en mi opinión personal, las miro unas partidas que son un tanto altas, o sea, para los niveles de presupuesto y para los niveles de priorización que tiene el país en esta situación que estamos viviendo en los últimos años, que tenemos crecimientos económicos prácticamente estancados de 3.5, a diferencia de cuando venimos de la pandemia, que fue un crecimiento pues natural, porque hubo pues una prácticamente contracción de la economía por la parte de la pandemia. Entonces a mí me parece que esas partidas del programa Red Solidaria, programa de acción social, hay que revisar esa partida también de servicios financieros para ver qué otras cuentas ahí se pueden utilizar para ver y priorizar los gastos, porque a mí me parece que una de las cosas que tiene que hacer el gobierno, número uno, tiene que ser la parte de transparencia. Para la parte de la ejecución tiene que velar porque haya una transparencia y que la sociedad en general pueda, pues, desde luego, también involucrarse en la revisión de cada una de las partidas presupuestarias y la ejecución del presupuesto, y eficientar la ejecución, desde luego. Pero sobre todo, aparte de eficientar la ejecución, me parece que se le debe priorizar más a las partidas de mayor necesidad, como por ejemplo salud, educación, que me parece que son dos partidas que, aunque tengan un aumento, estamos hablando prácticamente en la Secretaría de Salud un aumento de 2.493 millones, 9.4%, y en la Secretaría de Educación 2.643 millones, 6.9%. Me parece que son muy similares los aumentos que se han ido haciendo año con año. Incluso los gobiernos anteriores hacían aumentos bajos a estas secretarías. Me parece que ahí es donde se debe de priorizar y darles aumentos más sustanciales. Lógicamente que se debe verificar que no vayan a ser aumentos únicamente para aumentos de salarios, para contratación de personal, para gasto corriente que no es productivo, sino que sean
aumentos efectivamente para poder ayudarle al pueblo hondureño a cubrir las verdaderas necesidades. En este caso, salud, sabemos que es uno de los flagelos que tenemos desde hace muchísimos años. No es de este gobierno, sino que desde el gobierno anterior tenemos problemas graves de salud, y una de las cosas que se debe mejorar y que debe apuntarle el gobierno es precisamente a eso. Pero me parece que en la priorización de los gastos como que no hay una luz clara, me parece, porque debió en este presupuesto y en los anteriores, que se aumentó el anterior del presupuesto original que se aprobó en el 2021, casi un 27% que se reformó el presupuesto. Y lo bueno hubiese sido que se hubiera dado prioridad y se hubiera aumentado a esas partidas que le estoy mencionando anteriormente. Sí, en el caso, por ejemplo, de la parte de la infraestructura se le está dando un valor sustancial, 5.000, un poco más de 5.000 millones, me parece razonable, es bueno porque puede generar empleo, pero aún así podemos apoyar más en la parte de infraestructura y transporte. Pero me preocupa que siempre el servicio de la deuda sigue siendo la partida más grande de este presupuesto, representando un poco más del 22% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un poco más de 55.600 millones de lempiras. Esa partida está creciendo en un poco más de 5.865 millones de lempiras. Entonces, eso no deja de alarmar y de preocupar por varias razones. En primera instancia, porque tenemos un presupuesto que está creciendo, si lo miramos a nivel global, aunque sabemos que una parte es de la administración descentralizada, pero si lo miramos del presupuesto de la administración central, que estamos hablando de más de 248.000 millones, solo tenemos para cubrir ese presupuesto 157.000 millones de lempiras, que son con recursos de impuestos tributarios y otras disponibilidades que tiene el país, otros 15.000 millones alrededor de disponibilidades que tiene, pero necesita financiamiento de 71.000 millones de lempiras más, 71.500 millones de lempiras. Entonces, estamos aprobando un presupuesto con déficit fiscal, y cuando hablamos del déficit fiscal, sabemos que el déficit fiscal tenemos que financiarlo. Estamos hablando de un déficit fiscal de 71.000 millones, en este caso la Administración Central, que representa un 8% del Producto Interno Bruto. Para mí, en una ejecución que no ha sido eficiente, no debería de seguirse aumentando el presupuesto para seguir endeudando a las actuales y futuras generaciones. Y si así fuera, priorizar estos gastos, priorizar estos endeudamientos, pero estamos solicitando 71.000 millones de lempiras, y de esos 71.000 millones, 55.000 millones se van a ir para el servicio de la deuda. Estamos tapando un hoyo, pero estamos abriendo otro más grande. O sea, ahí es donde miro yo que se debe de... Sí, doctor Pino, ¿y qué vigilancia van a mantener para que este servicio de la deuda no se siga disparando en función de los controles que como poder legislativo deben tener? No sé si el cumplimiento de informe trimestral lo están recibiendo y revisando a su vez el tema del manual de puestos y salarios en ciertas secretarías de Estado, donde algunas sugerencias y hasta órdenes de la titular del Poder Ejecutivo no se han cumplido. Aquí alguien dice no tiene mayor incidencia algunas revisiones salariales, gastos de representación y otros gastos de ciertos funcionarios, pero de uno en uno se van sumando y al final eso es carga en contra de todo el presupuesto del país. Bueno, primero algunas aclaraciones al compañero Walter que es importante hacer. Una de las primeras es que ese servicio de la deuda hay que agradecérselo a los 12 años del gobierno del Partido Nacional, ¿verdad? En el sentido que aumentó la deuda de 3.000 millones de dólares en el 2008 a casi 20.000 millones de dólares en el 2021. Si uno mira los flujos de pago de la deuda, se da cuenta que lo que se está pagando son esa deuda que nadie sabe a dónde fue, parte fue derrochada, parte fue a la corrupción, como están saliendo los múltiples casos. En segundo lugar, y muy directamente relacionada con esto, cuando se refiere
al déficit fiscal, hay que ver qué es lo que ha sucedido en los 2 últimos años con el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal han sido sumamente bajos, de tal forma de que el Fondo Monetario Internacional ha reconocido esto y hay un acuerdo en vigencia con el Fondo Monetario Internacional. Adicionalmente, es muy importante ver el reperfilamiento de la deuda. El gobierno de la República en los últimos 2 años ha modificado un poco la estructura de la deuda de tal forma que la deuda como porcentaje del PIB ha bajado de 53% en el 2021 a 48% a finales del año pasado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un país como Honduras siempre va a requerir financiamiento. Es bastante claro que estamos pagando 55,000, estamos contratando 71,000, pero las condiciones en que se contrata son muy importantes. No solamente es el monto de contratación, sino que las condiciones. Un país como Honduras va a requerir por mucho tiempo financiamiento y el cierre de su déficit fiscal. Adicionalmente, sobre las prioridades, una de las cosas que es importante aclarar con respecto a los montos de educación y salud es que los que aparecen ahí son los sectores específicamente que se le asignan a las secretarías, universidades, etcétera. Pero yo pudiera mencionar reparación de escuelas, hay un monto en el FIS que es para educación. La merienda escolar está en Proasol, por ejemplo, que es también para educación. Y así podemos señalar, y los montos para educación son mucho mayores que los que aparecen directamente. El otro elemento en los sectores salud y educación es que si nosotros comparamos la reformulación del presupuesto del 2021, vamos a ver que se le dio un fuerte aumento y por lo tanto la base sobre las cuales estamos calculando los aumentos es mucho mayor que la que traía el gobierno anterior. No son los mismos incrementos. Así que es bastante claro que infraestructura, sector social son de los elementos importantes. Usted preguntaba, Chendo, sobre la ejecución presupuestaria. Nosotros, y voy a hablar a nombre de la Comisión de Presupuesto, tenemos la obligación constitucionalmente de velar por la buena ejecución del presupuesto. Y vamos a establecer esto. No se ha venido haciendo regularmente. La Secretaría de Finanzas presenta trimestralmente un informe al Congreso sobre la ejecución presupuestaria y sobre esa ejecución la Comisión va a hacer audiencias con las diferentes secretarías, principalmente las que tienen que ver con inversión pública, pero en general vigilar, como usted señala, Chendo, de que la ejecución presupuestaria sea correcta y principalmente que sea de manera honrada. Hasta ahora, en 2 años de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, no ha habido ningún caso de esos sonados, como se le dice acá en Honduras, de corrupción y se están sentando a través de diferentes mecanismos las bases para que evitar que cualquier tentación a cualquier nivel haga uso de la forma corrupta como se hizo en el pasado de los recursos públicos. Muy bien, el doctor Hugo Noé Pino y Walter Romero están al banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, Walter Romero y Hugo Noé Pino, financistas nacionales. ¿Cómo explicar que el pago de sueldos y salarios, como lo planteábamos Walter al doctor Hugo Noé Pino, así como las transferencias, son dos grandes líneas de gastos en el presupuesto del país? A esto, ¿cómo explicar entonces que la economía siga siendo sostenida por las remesas? Bajo este escenario, ¿qué planteamientos se deberán tener ahora para la generación de recursos con lo nuestro, con lo que también tenemos aquí a nivel de país? Walter. Bueno, aquí hay que analizar, y antes de darle un par de comentarios al respecto, solo quiero hacer una acotación con lo que mencionaba el doctor Hugo Noé
con relación a que se aumentó el presupuesto desde el original del 2021 a el año 2022, que estamos hablando de prácticamente que se aumentó sustancialmente un 27%, y el punto aquí es que normalmente Pero yo me referí, Walter, disculpe porque por la comparación, yo me referí al 2022 aprobado por el Partido Nacional en diciembre del 2021 y a la el 2021. reformulación que se le hizo al 2022 en abril de ese mismo año. Muy bien, No, Walter. no, de acuerdo, de acuerdo. Lo que le quiero mencionar es que no, cuando estábamos en la oposición, y no lo digo por el doctor Hugo Noé porque él no estaba en ese momento, pero la cuestión es que siempre se dijo que los presupuestos con más deuda, porque aquí estamos hablando de un déficit fiscal que se mira al final del año, cuando ya se consiguen los financiamientos, entonces el déficit fiscal queda pequeño, pero cuando hablamos de un déficit fiscal real, es decir, que el país tiene una cantidad de egresos y solo tiene una cantidad de ingresos, por ejemplo, estamos hablando que tiene 248.000 millones de egresos por un lado, pero solo tiene para cubrir 157.000 millones de ingresos tributarios y unos 15.000 millones de otras disponibilidades, entonces hay un faltante, llamémosle así, para que el pueblo hondureño entienda, de 71.000 millones de lempiras, que esos 71.000 millones de lempiras hay que ir a conseguirlos afuera, o sea, hay que ir a conseguirlos adentro o afuera, pero hay que ir a traer más deuda. Y para mí, o sea, más deuda, o sea, a seguir endeudando a las actuales y a las futuras generaciones, al final más deuda van a ser impuestos futuros, tal vez no en este gobierno, pero van a ser impuestos futuros en algún momento. Entonces, al final, impuestos futuros va a seguir generando mayor pobreza a la población en general y también si le cargamos más impuestos al sector privado, por decirlo de alguna forma. Pero ¿por qué los impuestos generan pobreza? No entiendo eso. No, porque, por ejemplo, en este caso, en un país que no estamos produciendo, que no estamos enfocados, o por lo menos eso es lo que se mira, ¿verdad? En atraer la inversión como se debería de ser. Y la única forma de sacar al país de la pobreza es a través del crecimiento económico, eso sin lugar a dudas, y dándole el desarrollo económico una vez que se va generando el crecimiento económico. Pero si le clavamos más impuestos, no digo que lo van a hacer en este gobierno, pero en un futuro, ¿qué fue lo que pasó cuando entró el gobierno de Juan Orlando Hernández? Le subieron del 12 al 15%, precisamente porque venían con esa misma práctica de seguir aumentando año con año la deuda para seguir cubriendo ese faltante de presupuesto para cubrir todos esos egresos, esos dineros que no se tenían. Entonces, al final, tuvieron que darle un trancazo al pueblo hondureño del 12 al 15%. Entonces, eso genera, sin lugar a dudas, genera pobreza. Eso genera pobreza. Entonces, todos los gobiernos reciben deuda, pero depende de la naturaleza de la deuda. Lo que hizo el gobierno anterior, que le cambió la estructura de la deuda, nosotros en el pasado recibíamos casi 85% de los bancos multilaterales y 15% o 10% de bilaterales en cuanto a préstamos y un 5% en la banca. El gobierno anterior, después del golpe de Estado, cambió la estructura a deuda interna, que es deuda más cara, sí, y, más cara. y en más corto plazo. La estructura de la deuda es tan importante como el nivel absoluto de la deuda. Por eso es que yo mencioné que con relación, cuando usted habla cómo se va a pagar esa deuda, se supone que el crecimiento económico va a generar mayores ingresos para el gobierno. Entonces, la estructura de la deuda es tan importante como su nivel. Y el punto es que el peso de la deuda en estos dos últimos gobiernos ha bajado de 53 a 48%. Y quiero también señalarle, cuando usted dice va a salir a buscar esos 71.000 millones. Varias partes de ese financiamiento ya está en cartera con los organismos, ya está programado, desembolsos, etcétera. Probablemente lo que tiene razón es en la colocación de bonos en el mercado interno, que tiene que colocarlos, pero la planificación que hace el gobierno, voy a recibir tanto del Banco Mundial, voy a recibir tanto del BID, voy a recibir tanto del BCE, ahora probablemente estén en finanzas tomando en consideración la CAF.
Entonces, ese es el procedimiento normal y obviamente yo coincido que la deuda son impuestos futuros, y eso sin lugar a dudas, ¿Y pero cuál es el déficit real, doctor, que hay entonces y que sobre esa base se deberá ir a buscar ese recurso? Y aquí venimos, ¿y a qué tasa de interés? Porque ya sabemos que los multilaterales sí tienen préstamos concesionales y concesionarios, así es. bajas tasas de interés, pero hay un componente dentro de ese recurso que habrá que buscarlo y es ahí donde se disparan los intereses de Mire, los mismos, o hay dado- opciones en algunos bancos, vaya como el mismo Banco Andino, o el Banco de Fomento o el mismo BRICS que se han dado buscando como opción por parte del actual gobierno. ¿Cómo han o qué tanto han avanzado las negociaciones por estas rutas de crédito que se pueden encontrar? Bueno, mire, Chendo, en relación al nivel de déficit, hay que considerar que ha sido sumamente positivo el comportamiento en los últimos dos años. Para decirle, la proyección para el 2023 es que el déficit de la Administración Central va a terminar 2,9 y el déficit de todo el sector público 1,3. Y en el caso de la proyección para 2024, con este aumento que se está dando a nivel de las inversiones, es de 3,6 para la administración central y de 2,4 para todo el sector, para todo el sector público, que son porcentajes bastante aceptables dadas las situaciones. Quiero señalar también que obviamente hay un componente, y aquí muchas veces es una visión diferente. El presupuesto de la presidenta Xiomara Castro en los dos primeros años y en este tercer año también es un presupuesto contracíclico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la tendencia que ha venido de la economía internacional a reducir el ritmo de crecimiento y por tanto de demanda de nuestros productos y de otros aspectos como la inversión también, entonces el gobierno trata de compensar con su actividad, con su gasto, estos elementos, pero lo hace con una estructura de endeudamiento sumamente cuidadosa, cautelosa, para no caer en lo que señalaba Walter como un futuro en donde no hay sostenibilidad de la deuda y hay que aplicar ajustes fiscales, que por cierto la presidenta en este tercer año no ha puesto un tan solo impuesto. Y adicionalmente, recuerden, y lo vuelvo a mencionar, hay un acuerdo con el Fondo Monetario que monitorea externamente el cumplimiento de este déficit. Así que yo creo que desde el punto de vista de estabilidad macroeconómica y desde el punto de vista de contribución al crecimiento económico, que fue 4% en el 2022 y entre 3 y 3,2, 3,4 en el 2023, creo que el gobierno ha hecho una contribución importante a la economía nacional. Walter, para entrar en un mejor orden, y no sé si esto lo comparte también el doctor Hugo Noé Pino, Honduras debe ir planificando, elaborar y poner en ejecución un presupuesto en base a cero. Pues aquí va a depender cuál es la visión que tenga el gobierno, porque ahorita, según lo que se dijo, según lo que dice la ley, estamos bajo un presupuesto de base cero, ¿cierto, doctor Noé? Estamos con un Así es. presupuesto de Pero base cero, es en decir, proceso, en transición, ¿verdad? en proceso de transición, es decir, que el presupuesto de base cero quiere decir que cada año se van analizando cuáles son las necesidades reales de cada partida y eso es lo que se le va dando prioridad, o sea, se van priorizando los gastos de otra forma de acuerdo a las grandes necesidades que se tiene el país. Entonces, Le planteaba esto porque la insistencia de algunos colegas de ustedes es las prioridades o las fortalezas para salud y educación. Y pongo estos dos porque también hay quienes hablan de seguridad, que no se puede obviar, e infraestructura. Pero cuando partimos de educación y salud,
lo que observamos es que no se han fortalecido como otras y si bien registran unos incrementos sustanciales, gran parte de este recurso es sueldos y salarios. Es que ese es el punto que le mencionaba al inicio, que estoy viendo en los presupuestos de los últimos años, incluyendo el de los gobiernos anteriores, que solo se incrementaba y se sigue incrementando en estas dos grandes secretarías, que son la prioridad para el pueblo hondureño. Salud y educación solo se les está dando aumentos que no son sustancialmente como para darle todo lo que necesita el pueblo hondureño, todo, para cubrirle las necesidades al pueblo hondureño, porque los porcentajes que se están llevando a cabo prácticamente son porcentajes, en mi opinión, que son mínimos. Entonces, aquí viene el punto. Seguimos aumentando el presupuesto, ¿verdad? Se sigue aumentando el gasto corriente, se está aumentando la inversión, desde luego también, pero no en los niveles que se quiere, pero digamos que se está aumentando el gasto corriente. O sea, se está aumentando el nivel de empleo en el gobierno y ahí debería de establecerse otro tipo de visión. Desde que se entró en el gobierno debería establecerse otro tipo de visión, por ejemplo, la revisión de esa ley de servicio civil que me parece que debe de llevarse a cabo. O sea, no sé si lo están haciendo, pero eso ya debe, en el segundo año de gobierno, que fue el año 2023, ya se tuvieron que haber hecho reformas sustanciales porque no podemos seguir aumentando el gasto público sin darle la prioridad. Es que si lo aumentáramos el gasto público, inclusive con deuda, pero que las prioridades fueran para educación y salud, pues yo dijera, pues no estamos bien. Es que porque se le está dando la prioridad a educación y salud. Lo son, Pero miren, no se le está dando la prioridad a educación y salud. pero miren, hablemos con cifras. ¿Cuál es el nivel más alto de gasto público en la actualidad? 55.000 millones, el servicio de la deuda. El servicio de la deuda. No lo correcto. olvidemos, no lo olvidemos, sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál y es que el la seguimos segundo, aumentando, la seguimos aumentando ¿cuál la es deuda, el año con segundo, año. cuál es el segundo gasto más alto de la 40.000 millones educación? ¿Cuál es el tercer gasto más alto del presupuesto? 29.000 millones salud. ¿Cuánto se incrementaron este año en forma récord las transferencias a las municipalidades? Casi 4.000 millones de lempiras. A mí cuando hablan de la masa salarial dentro del gobierno, pues sí, eso es lo principal. A mí que me digan cuántos médicos tenemos que despedir, cuántos policías, cuántos militares, cuántos profesores. Esa es la masa realmente salarial que existe en el gobierno. Podrán haber algún grupo de burócratas administrativos que también están dentro del gobierno, pero un 90% de la masa la constituyen realmente los sectores que he mencionado. Porque sí, pero no puede ser de otra forma, no puede ser de otra una forma. masa salarial demasiado grande, pues tenemos una masa salarial demasiado grande y esos recursos deberían de priorizarse, como repetimos, a salud y educación. Pues, ¿dónde cortaría usted? ¿Dónde cortaría la masa salarial usted? Hay que empezar a revisar ese montón de secretarías y ministerios porque el gobierno tendríamos que achicarlo. No, pero específicamente, deme algunas de las ideas que usted tiene. Bueno, una de las ideas sería revisar esa ley de servicio civil porque hay gente que está ganando altos sueldos en posiciones en donde no debería de ganar esos sueldos. La mayor parte de los sueldos están en los entes descentralizados, no están en el gobierno central. Pero tenemos, por ejemplo, en Secretaría de Educación, por ejemplo, usted puede, y hay que investigar, tenemos plazas ahí de médicos, de enfermeras que están y de repente solo van a trabajar unos días, pues, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Esto se lo digo porque hicimos estas investigaciones y están ganando grandes sueldos. Así también hay gente de posiciones de pero eso es por ley, Walter, usted lo sabe, son el estatuto médico, ¿cómo lo va a cambiar? Sí, pero hay que reformarlo, no, claro, hay que cambiarlo. Si es que si lo que queremos es sacar al país de la pobreza, no podemos seguir pagando esos altos sueldos. Hable con el colegio médico para eso, hable con el colegio médico. Es que hay que cumplir una ley y yo no estoy diciendo que los médicos no ganen mal, no, sí, tienen que ganar bien los que deben de ganar bien, pero también tienen que hacer una labor social. No puede ser de que un médico tenga 2, 3 plazas
cuando hay otros médicos que no tienen plazas, por decir un ejemplo. Entonces, todo eso hay que reformarlo y se debe revisar, hacer un manual de puestos y salarios para que no puede ser de que ya está ganando un salario enorme y se le siga aumentando porque la inflación subió un 4, un 5%, pero gana 180.000, 250.000 lempiras y hay que seguirle aumentando el sueldo. Eso me parece que en un país en la situación, un país que somos considerados en vías de desarrollo, pero sabemos que todavía no estamos ni siquiera en vías de desarrollo, no podemos seguir Yo con estoy esa de acuerdo que práctica. eso se debe corregir, pero Se debe de corregir. esas son excepciones del presupuesto, no son No, para realmente mí la no son práctica. excepciones del Bueno, presupuesto, porque la masa salarial es uno de los puntos grandes, es uno de los puntos enormes que se tiene. Y de pero ahí hay los que... casos que usted está dando no es la característica común. Los de servicio civil ganan poco en el sector público relativamente. En otros órganos descentralizados que tienen gobierno propio, ahí es donde yo estoy de acuerdo que necesitamos una nueva ley de servicio civil. Es más, estoy de acuerdo que debería de haber una política general de salarios. Solo en la Secretaría de Salud hay más de 12 sindicatos. 12 sindicatos, enfermeras, médicos, microbiólogos, etcétera. Pero esas distorsiones las heredó el gobierno. Doctor, ¿y El qué? No, gobierno. no, y es que yo no digo que no hayan problemas que resolver. Claro que sí, son cosas heredadas, está bien, pero por ejemplo en Argentina, mire, lo que está haciendo el presidente Javier Milei, o sea, heredó también una Ya, serie ya, de problemas, ya va a pero lo que ver, está ya va haciendo, a ver los resultados de ustedes lo de que esa está haciendo es política. Pero achicando el presupuesto, nosotros no somos achicando el presupuesto. neoliberales. Nosotros nunca vamos a hacer eso. Pero se tiene que achicar el presupuesto si queremos, o por lo menos reorientarlos. Yo no digo que no se estén haciendo algunas cosas buenas, no, pero sí me parece que el orden de las prioridades, por lo menos cuando miro el presupuesto, no está conforme a lo que realmente Sí necesita lo el país está. para Sí dar lo un está. salto y sacar al país de la pobreza, pues, porque, o sea, con este presupuesto siempre con más deuda, siguiendo endeudamiento, aunque la estructura de la deuda, digamos que esté un tanto mejor y tengamos crecimientos económicos, digamos que los vamos teniendo 3.5, 4%, pero seguimos estancados en este tipo de crecimiento económico donde los que crecen, ¿Cuánto considera usted que es el crecimiento potencial de Honduras? no, es que el crecimiento potencial tenemos que crearlo, el crecimiento potencial tenemos No, que pero crearlo. en la actualidad, ¿cuánto es el No, crecimiento es que más potencial? bien ahí usted tendría que decirnos, porque usted está en la parte administrativa del gobierno, usted tendría No, que pero decirnos más bien cuál es el mire, crecimiento potencial. yo le voy a explicar. El Pero crecimiento aquí, potencial de un país está determinado por el acervo de capital que tiene y por el acervo de recursos humanos que tiene. Y todos los estudios nos han mostrado que el crecimiento potencial de Honduras bajo la actual circunstancia es 4%. ¿Qué es lo que está haciendo la presidenta Xiomara Castro? Con todas estas inversiones en carreteras, en hospitales, en puentes, en infraestructura, aumentando el acervo de capital que permita un crecimiento mayor en el futuro. Esos son uno de los elementos. Y eso es lo importante. Entonces, miremos las cuestiones de perspectiva. Yo he escuchado, y a mí también me gustaría que Honduras pudiese crecer a 6%, pero para eso, como usted bien señala, hay que sentar las bases y eso es lo que está haciendo el gobierno. Y les repito, en el presupuesto las prioridades en cuanto a cantidad de recursos está educación, salud, infraestructura, seguridad, transferencias a las municipalidades. pero es En que lo así que sí estaba en el voy a gobierno estar, anterior, así en lo estaba que en el sí voy gobierno a estar de anterior también, acuerdo, en lo que sí voy a estar de doctor. acuerdo con usted es que tenemos que mejorar la eficiencia del gasto público, pero las prioridades están claras Muy y son las bien. correctas. Muy bien, Pero es que si solo yo analizo permítame, los Walter, presupuestos Walter, anteriores, vamos a hacer una pausa y luego yo le doy la palabra a usted para que tenga sus consideraciones y seguir revisando otros elementos sobre estos cambios que se proponen y que es de manera puntual la revisión, sueldos y salarios. Aquí ni a la presidenta le hacen caso. Ya venimos después de la pausa. Seguimos al banquillo. Doctor Walter Romero, hablando de las revisiones que se tienen que hacer para ahorros, también está el tema de las evaluaciones, qué tan efectivas son,
porque si aquí estamos sometidos a un proceso de gestión por resultado, algo deberían aportar para achicar los gobiernos, para reducir gastos, pero hasta ahora de una forma concreta no lo hemos visto. ¿Cómo replantear todo esto? Walter. Bueno, insisto, la parte de sueldos y salarios es uno de los componentes más fuertes que tiene tanto la administración central como la administración descentralizada. Entonces ahí lo que hablábamos y que el doctor estaba de acuerdo es que se debe de hacer una revisión, por ejemplo, en la ley del servicio civil. Hay que revisar, por ejemplo, esas nóminas, una revisión exhaustiva de un manual de puestos y salarios para que esté de acorde a lo que el país necesita, indistinto. Si hay leyes que hay que eliminar, si hay leyes que hay que derogar, si hay acuerdos que hay que llegar con sindicatos, con lo que sea, pero no se puede seguir manteniendo al pueblo, digamos, con falta de medicina, con falta de infraestructura en educación, que yo sé que están trabajando en eso, no digo que no lo estén haciendo, pero todavía se puede, hay mucho camino que recorrer realmente para hacerlo, pero los ingresos tributarios, el endeudamiento que estamos solicitando se va en un alto porcentaje para esa masa salarial y por eso es que muchas personas aspiran a llegar a los gobiernos porque saben que iban a ganar sueldos que, por ejemplo, en el sector privado nunca jamás lo van a ganar y muchas veces sin ser productivos. Entonces, ahí tenemos, me parece a mí, por otro lado, hacer un congelamiento de contrataciones. No puede seguir contratando el Estado personas para seguir engrosando la masa salarial cuando se necesitan los recursos. Se debería de trimestralmente estar haciendo revisiones del presupuesto para estar reasignando y viendo cómo se le da gestión por resultados a cada una de las secretarías, ministerios, direcciones, para que estén ahorrando dinero y que esos dineros los estemos redireccionando o reasignando, vuelvo y repito, a las grandes partidas, a las grandes necesidades del pueblo hondureño. Si yo reviso los presupuestos de años anteriores que se aprobaron, donde su servidor, cuando fue congresista, votaba en contra precisamente porque se seguía endeudando al pueblo hondureño, se seguían aumentando los presupuestos y las partidas en aquel entonces también eran, las más grandes siempre era servicio de la deuda, salud y educación, pero eso no significa que sean prioridades solo porque sean las más grandes. Eso no significa que sean las prioridades. Siempre, para mí, las prioridades es que se le den aumentos sustanciales y lógicamente enmarcados también con leyes para saber qué vamos a hacer con esos recursos. Pero ahorita las partidas que se le están dando son márgenes mínimos, 9.4, 6.8 en cada una de las respectivas Secretarías de Educación y Salud. Entonces, para mí ahí está uno de los componentes, controlar la parte de seguir, o sea, parar la contratación de personas, y el gobierno tiene que tender a achicarse en la medida de lo posible. No sé en qué tamaño se debe de evaluar por parte de ellos, pero se debe achicar. Hay que empezar a implementar la tecnología también. Estamos en la era de la información. La tecnología nos puede ahorrar un montón y simplificarnos los trámites tanto de burocracia, porque hay veces que en la burocracia, ya tiempo fui a una institución, no voy a mencionar el nombre, pero que uno hacía una cosa y ahí tenía que pasar al otro, el otro hacía el otro revisaba, cuando una sola persona precisamente podía hacer las 4 o 5 cosas. Entonces ahí hay mucha tela que cortar y revisar para poder reducir el alto gasto corriente y dejar de seguir aumentando los presupuestos. Aunque aquí hay un elemento, y esto no lo vamos a venir a corregir ahora, aunque esa debería ser la intención en un país con propósitos de desarrollo, y lo voy a plantear, la tecnología no vota, pero bueno, intentamos cambiar el país con planes bien estructurados en un presupuesto que a su juicio, doctor, ahora que estamos en un proceso de convocar a un gran diálogo nacional, debe ser puesto sobre la mesa ese pacto por Honduras. ¿Bajo qué argumentos puntuales, doctor Pino? No creo que los consensos, la búsqueda de diálogo siempre es bastante positivo. Hemos visto, digamos, un distanciamiento de parte del sector privado, dado de que
las políticas del gobierno son totalmente diferentes. Este no es un gobierno similar a los que han habido en el pasado, y voy a mencionar ejemplos concretos. Aquí había una disposición del gobierno anterior, del Fondo Monetario, de la empresa privada, de privatizar la ENE. Este gobierno señaló que el abastecimiento de energía eléctrica es un derecho humano, tiene otra concepción. Usted hablaba, Chendo, de achicar el Estado, lo mismo Walter en la misma dirección. No es esa la concepción que tiene del Estado la presidenta Xiomara Castro y los que pertenecemos al Partido Libre. Nosotros creemos que el Estado tiene un papel fundamental, a pesar de que el coeficiente tributario, la carga tributaria es únicamente 17% del PIB, cuando en Brasil es 34% y en América Latina es en promedio 25%. No se han aumentado los impuestos, se están trabajando con los mismos recursos, pero no hay Una cosa es hacer eficiente el gasto público. ¿Quién me puede negar a mí que en Honduras se necesitan más y mejor educación, más y mejores escuelas, que necesitamos contratar médicos, enfermeras, personal administrativo, y eso lo vamos a hacer cuando se construyan los hospitales? ¿Quién me va a decir a mí que no se necesitan mejores escuelas? Hay escuelas que ni servicios sanitarios tienen, que los niños tienen que recibir muchas veces bajo a los árboles. 12,000 escuelas van a ser reparadas este periodo de gobierno. La presidenta Xiomara Castro está dedicando una donación de China a la reparación de estas escuelas. Entonces, no es el tamaño del gobierno el problema. El problema, si lo queremos ver, está más bien en la insuficiencia de ingresos que tiene. Por eso es que se ha presentado la Ley de Justicia Tributaria, para ordenar y racionalizar exoneraciones, para llevar control a aquellos que tuvieron los mecanismos de intervención política por su poder económico. Doctor Pino, perdone, a propósito que menciona la Ley de Justicia Tributaria, ahora que se va al diálogo y que se espera priorizar, entrar en un análisis de puntos en los que se coincide y en algunos que se deben revisar, ¿o cómo estamos ahí? Ya se había dado ese diálogo, Chendo. Eso pudiera ser un elemento de la agenda, pero el proceso de la discusión de la ley de justicia tributaria incluyó al sector privado. En el Congreso realizamos audiencias a las cuales fueron Cámara de Comercio, Industrias de Islas de la Bahía, de Cortés, de Tegucigalpa, de Choluteca, el COEP. Ha habido un amplio diálogo y discusión a través de la ley. Ahora, volviendo a lo que usted señalaba, Chendo, como pacto, que me desvía un poco, creo que es muy saludable para el país que se dé ese diálogo. Ha habido una clara hostilidad muchas veces de la empresa privada hacia el gobierno, estos actos ridículos de poner una bandera negra en el COEP no contribuyen en nada al entendimiento, porque si no, no parece que estuvieran defendiendo intereses gremiales o intereses de país, sino que pareciera que el COEP se quiere convertir en un partido político de oposición, y eso no es posible. Por Muy eso, bien. este Bueno, llamamiento a este pero es que diálogo que se dé en estos momentos es muy positivo. Muy bien, vamos a una pausa y luego venimos ya en el cierre aquí de Al Banquillo. Están con nosotros los economistas Walter Romero y Hugo Noé Pino. Seguimos al cierre aquí en Al Banquillo, puntos sobre la mesa, el elemento de los subsidios que también forman parte de algunos renglones presupuestarios. Hay quienes dicen, Walter, que no son inversión pública, mientras el gobierno sí lo está calificando como una compensación social, como una inversión propiamente. Walter.
Bueno, aquí lo que hay que ver es que algunos podrían ser inversión social y algunos otros no. Aquí lo que se debe de hacer es hacer una revisión a ver si los subsidios que se están dando, que se están otorgando, tienen algún fin, tienen algún beneficio, pero no estoy hablando de una generalidad de beneficio al pueblo hondureño, no, sino que realmente el que está recibiendo el subsidio realmente está produciendo para lo que se le está dando el subsidio. En eso debe de velar, por ejemplo, el gobierno para hacer que sea productivo el subsidio realmente y que realmente sea una inversión social, pero eso ya es el gobierno el que tiene que decirnos al respecto. Pero por otro lado, lo que hablaba anteriormente de la parte del diálogo, que me parece que debe haber un diálogo y un pacto para que no siga esa confrontación entre el sector privado y el gobierno, porque eso no le conviene al pueblo hondureño, eso no le conviene ni siquiera al mismo gobierno. ¿Por qué? Porque como decía el doctor Hugo Noé Pino, se necesita establecer bases para qué, para poder generar un crecimiento económico sostenible, y para sacar al país de la pobreza tienen que ser crecimientos económicos arriba del 6-7% sostenible, y para eso hay un montón de retos que se deben encarar, como por ejemplo se debe generar un ambiente de estabilidad política y social, un ambiente de estabilidad entre el sector privado y el gobierno, que debe de ser armonioso. No digo que va a ser 100% armonioso, porque siempre van a haber discrepancias entre ambos por las formas de pensar diferentes, pero se debe de tener una armonía. ¿Para qué? Porque al final juntos es que vamos a trabajar por una Honduras mejor. Eso por un lado. Por otro lado, se debe fortalecer dentro de ese diálogo la institucionalidad, o sea, se debe fomentar y se debe trabajar seriamente para fortalecer la institucionalidad y la seguridad jurídica, que en los últimos años no se ha tenido una seguridad jurídica. Se deben establecer reglas claras, como por ejemplo, le doy aquí un pequeño ejemplo. En el artículo 207 del Código Tributario se establece desde el 2017, se debió haber hecho en el gobierno anterior una nueva ley de impuestos sobre la renta, una nueva ley de impuestos sobre venta y una tercera ley que consolide todos los impuestos. Todavía va otro gobierno y no se ha realizado eso. Entonces estamos con leyes de impuestos sobre ventas en una época que estamos en la era de la informática, estamos en un mundo globalizado, pero estamos con una ley del impuesto sobre ventas que data de 1963, y las únicas reformas que tiene solo han sido para trancazos al pueblo hondureño en algunas, y algunas otras para darles excepciones, pero realmente no se ha generado una ley para estandarizar y irnos a un mundo globalizado. Muy bien, gracias Walter por habernos acompañado. Doctor Hugo Noé Pino, sus consideraciones finales e igual nuestro agradecimiento siempre por compartir sus conocimientos. No, gracias a usted, Chendo, por la invitación, y a Walter por tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista esta noche. Quiero señalar que yo sí estoy convencido de que la forma como ha venido manejando el presupuesto general de la República la presidenta Xiomara Castro a través de la Secretaría de Finanzas del exministra Rixi Moncada y ahora del ministro Marlon Ochoa, pues muestra importantes aportes a la economía nacional, como señalé, al priorizar infraestructura, educación, salud, y los resultados se están viendo. Las carreteras en el país están mejorando sustancialmente, las escuelas se están rehabilitando, hay puentes y cajas puentes que se están haciendo en todo Honduras. Hay mucho trabajo por delante y se va a seguir luchando en esa dirección, pero quiero finalizar señalando algo. Durante estos 2 años que ha cumplido el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, no ha surgido ningún escándalo de corrupción que caracterizó a administraciones anteriores. El uso honesto y transparente de los recursos públicos ha sido la característica, y esa va a ser la norma, y desde el Congreso Nacional vamos a estar dando nuestro aporte en cuanto a la vigilancia de la ejecución presupuestaria, de tal manera de que los resultados sean los que hablen por sí mismos. Gracias, Chen. Muchas gracias, un fuerte abrazo a ambos los economistas Hugo Noé Pino y Walter Romero esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.